Momo, de Michael Ende. En la noche brilla tu luz, ¿de dónde no lo sé? Tan cerca parece y tan lejos. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Lo que quiera que seas, luce, pequeña estrella. Según una vieja canción infantil de Irlanda. Primera parte. Momo y sus amigos. 1. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes e emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo, había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonados como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados, y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos, sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre. Por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído. Los templos y palacios se han derrumbado. El viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras de los grandes teatros. No quedan más que ruinas. En los agrietados muros las cigarras cantan su monótona canción, y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía, tiene teléfono, electricidad, pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chabolas son cada vez más miserables, quedan ocultos en un pinar las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos. Ya por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían.
pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían por allí unos turistas. Saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierbas, hacían ruido, hacían alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio, el círculo de piedra, y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad solo las gentes de los alrededores conocían el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras, los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí de noche algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña. No lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado, y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía 8 años ya o 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí, o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Como no quería cortarlas, porque recordaba previsoramente que todavía tenía que crecer, y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada, porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. ¿Y bien?, dijo uno de los hombres. Parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero, ¿te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres?, siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí, es un nombre muy bonito, pero no lo había oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te has llamado así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin: por lo que puedo recordar, siempre ha existido. ¿Es que no tienes ningún tío, o tía, o abuela, o familia con quien puedas ir?
Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró: «Está en mi casa». «Bien, bien», dijo el hombre. «Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes?» «100», dijo Momo como dudosa. La gente se rió porque lo consideraba un chiste. «Va, en serio, ¿cuántos años tienes?» «102», contestó Momo, un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaban nada porque nadie le había enseñado a contar. «Escucha», dijo el hombre después de haber consultado con los demás. «¿Te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio donde tendrías comida, una cama y donde podrías aprender a contar y a leer, y a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece, eh?» «No», murmuró, «no quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. Había otros niños, había rejas en las ventanas, había azotes cada día, muy injustos. Entonces de noche escalé la pared y me fui. No quiero volver allí». «Lo entiendo», dijo un hombre viejo y asintió. Y los demás también lo entendían y asintieron. «Está bien», dijo una mujer, «pero todavía eres muy pequeña. Alguien debería cuidar de ti». «¿Yo?», contestó Momo aliviada. «¿Ya sabes hacerlo?», preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja: «No necesito mucho». La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar, a sentir. «¿Sabes, Momo?», volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. «Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que tenemos poco sitio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, eh?» «Gracias», dijo Momo y sonrió por primera vez. «Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejáis vivir aquí?» La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo. Porque aquí, pensaban, Momo podía vivir igual de bien que con cualquiera de ellos y todos juntos cuidarían de ella. Porque de otros modos sería mucho más fácil hacerlo, todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso un pequeño hogar. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con unas cajas una mesa y 2 sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y 2 mantas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco, el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores y trajeron la comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan, el tercero un poco de fruta y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo. Hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo saben celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Dos. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas.
Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio pronto cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía. Tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente. Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba le decían los demás: vete con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice buena suerte o que aproveche o... y qué sé yo. Se decía en toda clase de ocasiones: vete con Momo. Pero, ¿por qué? Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera. Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo. ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, ¿no? Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. Los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar, a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos ante sí.
Uno era el albañil que había hecho el hogar y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fuerte, con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino. Era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento al borde de la ciudad, en el que por lo general solo había unos pocos viejos, que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo, y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enfadados, no supo al principio con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra de la escena, a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres hubieran estado así un buen rato, Nicola se levantó de repente y dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí. Pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿A qué esperar más?» Y efectivamente se volvió para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicola giró en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quieras», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo, y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven y mátame, como ya dijiste una vez que harías». «Ojalá lo hubiese hecho», chilló Nicola y apretó los puños. «Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia. Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Allí no se agua ni una rata». Volviéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia vives todavía, como se puede ver». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender de qué iba la cosa y por qué estaban tan enfadados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había cometido aquella salvajada porque Nino, antes, le había dado una bofetada delante de alguno de sus parroquianos. A eso, por su parte, le había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargamente Nicola. «Solo tiré a la pared una sola jarra, que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además no tienes derecho a eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche, que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicola», contestó Nico, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicola. «No tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Venteros y gatos todos latros». Y eso a su vez no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon muy en serio sobre cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolerizarse. Pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos, y ninguno de los dos podía explicarse bien su mirada. Es que, por dentro, ¿se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se lo decía. Pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo, y comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicola. «Puede ser que no debiera haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado, y no tenías ninguna razón para tratarme así». «Ya lo creo que la tenía», contestó Nino. «¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te has puesto blanco. Porque me estafaste con todas las de la ley, y no tengo por qué aguantártelo». «¿Que yo te estafé a ti?», gritó Nicola. «Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste».
El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su vieja radio. Nino se creyó muy listo porque Nicola hacía muy mal negocio. Se pusieron de acuerdo. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente era él el que hacía un mal negocio y eso le molestaba. Exigió que Nicola le devolviera el dinero porque este no formaba parte del trato. Nicola se negó y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado y callaron un rato. Entonces preguntó Nino: «Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no?» «Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio». «Entonces estarás de acuerdo en que me has estafado. ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero?» «No, palabra de honor». «¿Lo ves? Eras tú quien querías estafarme a mí. Porque, ¿cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero?» 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. «Era mucho, ni más ni menos de lo que valía mi radio», contestó Nicola. «¿Entonces? ¿Toda nuestra pelea?», dijo Nino pensativamente. «Solamente es por el San Antonio que recorté de una revista». Nicola se rascó la cabeza. «En realidad sí. Si quieres, te lo devuelvo, Nino». «¿Qué va?», contestó Nino con mucha dignidad. «Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros». Y de repente, ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en medio de la plazoleta central y se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después, ambos abrazaron a Momo y le dijeron: «Muchas gracias». Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus amigos volvieran a estar de buenas. Otra vez, un chico le trajo su canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo todo una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo, y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro, al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también. Tres. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse. Y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias, no. Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego. Y por eso no se sabe cómo los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez,
Era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta, según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado, con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. «Yo me voy a casa», dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. «El rayo y el trueno me dan miedo». «¿Y en casa?», preguntó un niño que llevaba gafas. «¿Es que en casa no te dan miedo?». «Sí», dijo la niña. «Entonces, igual te puedes quedar aquí», respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: «A lo mejor Momo ni siquiera viene». «¿Y qué?». Se mezcló en la conversación un chico con aspecto un tanto descuidado. «Aún así podemos jugar a cualquier cosa sin Momo». «Bien, ¿pero a qué?». «No lo sé, a cualquier cosa». «Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea?». «Yo sé una cosa», dijo un niño con una aguda voz de niña. «Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿sabéis? Y los demás sois marineros. ¿Y nosotras las niñas qué somos? Vosotras sois marineras, se trata de un barco del futuro». Eso era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo y el juego no funcionaba. Al rato, todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente a toda máquina por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiera atrevido a navegar por estos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí sobre todo lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible, y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico y irrompible, como una espada toledana. Y, merced a un sistema de construcción especial, estaba fundido enteramente de una pieza, sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a estos peligros, pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melú, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que, merced a su prodigiosa memoria, suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba en cuclillas la bella nativa Momo-san. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares y ella le respondía en su hermoso dialecto hula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón andarín y, de ser posible, eliminarlo para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde la cofa, haciendo bocina con las manos. «Si no estoy loco, veo allí delante una isla de cristal». El capitán y Don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesadas. Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla del cristal. El profesor bajó del barco con una escala de cuerda y pisó el suelo transparente.
Este era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor hubo alcanzado el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos, apoyados en la borda. Según eso, dijo la auxiliar mora, debe de tratarse de una cestapuntia briscatesia. Puede ser, dijo la auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó las gafas y gritó al puente. En mi opinión, tenemos que vernosla con una variedad del Commodus intarsicus común, pero no podremos estar seguros hasta no haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua 3 de las marineras, que eran además submarinistas de fama mundial, y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada. ¡Es una medusa gigante! Las otras 2 submarinistas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua a 100 expertos hombres rana a las órdenes del capitán Blanco, conocido por el apodo de El Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma. Pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las 2 chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «Hay en ese mar alguna cosa», dijo el profesor, con la frente arrugada a sus 2 auxiliares, «que provoca el gigantismo en los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Mientras tanto, el capitán Gordon y su primer oficial, don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. «¡Atrás!», gritó don Melú. «Todo el mundo a bordo. Partiremos al monstruo en 2. Si no, no podremos librar a las 2 marineras». El Delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante hacia la medusa gigante. La proa del buque era aguda como una cuchilla de afeitar. Cortó la medusa en 2 mitades, sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para las 2 submarinistas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por medio de las 2. Al instante los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las 2 prisioneras pudieron librarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las 2 muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía. No debería haberos enviado. Perdonadme por haberos puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo nos hemos embarcado para eso». A lo que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». Ya no quedaba tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el Argo. Llegó al barco una primera ola impresionante. Lo alzó en su cresta y lo lanzó por una sima acuosa de 50 metros de profundidad por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del Argo, en este primer embate, la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco, el que hacía saltar sobre las olas como un corcho.
Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que al fin y al cabo no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano saltaban chispas. Pero todos, a bordo de Largo, se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes, como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de Don Melú, había visto jamás. Una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse gafas y escafandras de submarinista. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro. La tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Largo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro contra la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros, en el vientre del barco, hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de las calderas. Por fin, llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció allí! Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles. «¡Un Sunsum Gomalasticum!», exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba las gafas que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. «¿Puede explicarnos esto un poco más?», refunfuñó Don Melú. «Somos simples marinos y...» «¿No molesta ahora el profesor con sus observaciones?», le interrumpió la auxiliar Sara. «Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal procede probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de ese tamaño es seguramente el único superviviente de su especie». «Pero nosotros estamos aquí», gritó a través del ulular del viento el capitán, «para eliminar las causas del tifón andarín. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede hacer parar esa cosa». «No lo sé», dijo el profesor. «La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo». «Está bien», dijo el capitán. «Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa». «Es una pena», se quejó el profesor. «Disparar sobre el único ejemplar de Sunsum Gomalasticum». Pero el cañón contra ficción ya apuntaba al trompo gigantesco. «¡Fuego!», ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada porque, como todo el mundo sabe, el cañón contra ficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Sunsum, pero cayó bajo el efecto del trompo, se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. «Es inútil», gritó el capitán Gordon. «Tenemos que acercarnos más». «Es imposible acercarnos más», respondió Don Melú. «Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos». «¿Tiene alguna idea, profesor?», preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento,
alguien tiró de la manga del profesor. Era la bella indígena. «Malumba», dijo con gesto elegante. «Malumba, oisitu sono. Erbini samba en salto lolovindra. Kramuna eubeni, benis adogau». «¿Babalu?», preguntó sorprendido el profesor. «Didima feino sintu gay donen balumba». La bella indígena asintió repetidamente y contestó: «Todo. Umaufu solamat bafada. Oy, oy», respondió el profesor, mientras acariciaba pensativamente el mentón. «¿Qué es lo que dice?», quiso saber el primer oficial. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo hay una canción antiquísima, con la que se puede hacer dormir al tifón andarín. Si es que alguien se atreve a cantarla». «Qué ridículo», refunfuñó don Melu. «¿Una nana para un tifón?». «¿Qué opina usted, profesor?», preguntó la auxiliar Sara. «¿Es posible una cosa así?». «No hay que tener prejuicios», dijo el profesor. «Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el sunsungo malasticum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida». «No puede perjudicarnos», decidió el capitán. «Tenemos que probarlo. Dígale que cante». El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: «Malumba didi o isafal una, ¿afadu?». Momosan asintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar, que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. Y si queréis saber cómo continúa, tendréis que ir a la biblioteca y reservarlo, o ir a una librería de vuestro barrio y comprarlo. La verdad es que es muy bonito y hacía igual 30 años que no lo había vuelto a leer. Ay, chiquilla, ¿cómo te gusta decir que eres mayor, eh? Te gusta mucho decir tu edad, ¿eh? Que si siempre estás diciendo que tengo 42 años, que Pues hace un poco 30 sí que tienes años de razón. esto, del otro, que hace 20 años que no sé qué. Ya. Ay, ¿por qué te gusta tanto No- decir tu edad? no ¿No sabes sé. que las mujeres no tenemos que decir nuestra edad, eh? ¿Y eso? ¿Qué lo Yo dice? qué sé, no sé, se ¿Qué? dice por ahí, Por ahí. pues la gente, ¿Qué gente? pues no sé, la gente con la que hablo. ¿Con que qué no gente sé, habla usted? A pues ver. está feo, es... ¿Por qué está preguntarle a una feo? mujer su edad es mal. ¿Pero por qué va a ser mal? Yo Pues sé- los hombres ¿Qué hombres? lo dicen. Los hombres dicen que es mal. Pregúntale a la Ay, edad. hija, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Pero, Menuda feminazi.